súper contenta de que todos se hayan podido hacer un lugarcito para estar con nosotros. Para aquellos que no me conocen, que no me vieron, que es la primer charla en la que se suman, aunque ya lo repetí varias veces, me voy a presentar. Mi nombre es Mercedes Panoso. Yo estoy coordinando la práctica solidaria. Hay 15 docentes este semestre detrás de la práctica solidaria que los están acompañando a todos ustedes. Y para poder enriquecer la mirada que queremos de nuestros estudiantes para que puedan terminar el cursado de la práctica solidaria, es que diseñamos estas charlas, estos webinars, digamos, en donde tenemos invitados especiales. Como somos muchos, se hace imperioso establecer algunas reglas de convivencia. La primera de ellas es que esta conversación está siendo grabada, así que aquellos que después quieran repasar algunas cosas, o si ustedes reciben algún compañero que les dice no pude entrar en la sala, porque por ejemplo ahora ya está la sala llena, somos 1000 personas participando de este espacio, les vamos a compartir la grabación de esta charla. Como quizá hay gente que quedó fuera, no estamos tomando asistencia, y además porque la asistencia no es lo más importante. Lo más importante de este espacio, de esta hora y media que vamos a compartir, es que puedan prestar atención, ¿sí? Así que para prestar atención y estar 100% con nosotros, como decía Juan Pablo Martínez, prepárense un café, jugo, mate, algo para disfrutar. Y para ayudarlos con la concentración pueden hacer clic en el botón derecho que tienen arriba y ahí hacen clic en vista del hablante y me ven a mí únicamente. Creo, espero. Pero digamos, con ese atajo se hace todo mucho más ameno porque van a estar concentrados en quién nos esté hablando. El chat también está deshabilitado. El chat está deshabilitado porque somos muchos y se arma un descontrol. Así que cuando nuestros invitados nos hagan una pregunta, habilitamos el chat y ahí es el momento de que puedan preguntar. Nuestra herramienta de participación va a ser el chat. ¿Qué más me queda por decirles? En estos días, nos juntamos la semana pasada, nos hemos juntado ayer, teníamos una idea, un concepto, una excusa, decía yo, a través de la cual habíamos invitado a nuestros invitados. A ver si estoy compartiendo pantalla. En todos estos días hemos podido hablar de desigualdad, hemos podido hablar de el otro, hemos podido hablar de los prejuicios, y hoy nos toca hablar de derechos humanos. La verdad que aquellos que pudieron estar en alguno de los otros espacios, se darán cuenta que era algo que estaba por venir, ¿no? Un tema nos lleva al otro. Y hoy nos toca detenernos un ratito en pensar, reflexionar acerca de qué son y para qué están los derechos humanos. Para eso trajimos como dos grandes invitadas, la organización Ser Familias por Adopción y la fundación, organización, asociación, la verdad que no sé bien el término, pero es lo de menos, América Solidaria. ¿Sí?
La idea es que vamos a escuchar primero a Hacer Familias por Adopción, después vamos a escuchar a América Solidaria, y si estamos en orden, después hacemos un espacio al final para poder compartir las preguntas de ustedes. ¿Estamos todos de acuerdo? Ah, no me van a poder responder. Perdón. O sí, se supone que el chat está deshabilitado. Yo me hice el mate. Para hablarnos de Ser Familias por Adopción, nos acompaña Gabriela y Laura. Háganme señas, yo las estoy viendo, pero ustedes háganme señas si se pueden habilitar el micrófono o no. Sí, no sé si me escuchan. Perfecto. Yo te escucho perfecto. Bien. Vamos Les a doy el imaginar espacio que a ustedes. las personas se escuchan perfecto. Creo que algunos me están moviendo la cabeza que dicen que sí. Bien. Bien, sí. Buenísimo. Les doy la palabra. Bueno. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Salvador. Pertenezco a Hacer Familia por Adopción. Primero, bueno, gracias por la confianza y este espacio que para nosotras es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar de nuestra asociación a gente que no es destinataria de nuestro trabajo directamente. Así que es un gran desafío para nosotras. La gente del siglo XXI nos mandó unas preguntitas como para que más o menos orientemos nuestra charla, por lo tanto tenemos un orden más o menos para poder seguir, y es empezar contándoles quiénes somos, por qué estamos acá, desde cuándo y qué nos motivó a armar esta asociación y formar parte de ella. Las tres personas que llevamos adelante Ser Familia por Adopción, Gaby Parino, que está con nosotros, Pilar Arias Iglesias, que no pudo venir, y yo, las tres conformamos en distintos momentos de nuestras vidas nuestras familias por adopción. Es decir, que nuestros hijos son hijos por vínculo adoptivo. Y yo, que soy la más viejita de todas, que tengo un hijo muy, muy grande de 45 años, transito la adopción desde hace mucho tiempo. Y viví muchos años donde la ignorancia era mucha, donde no había bibliografía, donde no teníamos ningún tipo de asesoramiento ni acompañamiento en esta formación familiar. Y un día, con otra persona que hace 3 años se retiró de la asociación, decidimos crearla para esto, para que los postulantes no se sintieran tan solos. En un primer momento pensamos en eso. Y después nos fuimos dando cuenta que nuestro fin primario en realidad son los niños a los que se les busca una familia por adopción. Y como nosotros directamente no podemos trabajar con esos niños, no podemos ir a los hogares a charlar con los niños, decidimos que la mejor manera de defender sus derechos era acompañar a las familias para que cuando esos niños se encontraran con esas familias fueran las mejores familias posibles. Así nació un poquito la asociación. Ahora le dejo un poquito la palabra a Gaby, porque Gaby se incluyó años después, pero más o menos por los mismos motivos respecto de la formación familiar, ¿no? Bueno, mi nombre es Gabriela Parino y junto a mi esposo en el año 2010 nos inscribimos para adoptar. Y contrariamente a lo que nosotros suponíamos, que íbamos a esperar muchos años, nos llamaron de manera inmediata para iniciar una vinculación. Estábamos inscriptos para adoptar hasta 2 niños y nos propusieron y nos dieron condiciones para adoptar 4. Tuvimos un proceso de vinculación que no funcionó, que fue muy doloroso, y en ese momento nuestra llegada a la adopción fue así abrupta, ¿no? a este recorrido, porque no pasaron más que 2 meses y estábamos transitando esta situación tan dolorosa y difícil. Encontramos a Hacer Familia por Adopción, que es la asociación de la que hoy soy parte y que recién estaba iniciando su trabajo. Así que yo siempre digo que si nosotros hoy podemos ser papás de nuestro hijo es porque tuvimos a la asociación sosteniendo momentos muy difíciles, con información, con acompañamiento, con la posibilidad de intercambiar en el grupo de Facebook que iniciaba su funcionamiento en ese momento,
Así que bueno, yo fui destinataria y mi hijo fue destinatario del trabajo que inició Laura meses antes de que nosotros empezáramos este recorrido. Bueno, creo que es un resumen bastante claro de cómo es nuestro trabajo, de para qué estamos, de para qué laburamos todos los días, un montón de horas, como cualquier asociación que le ponemos alma y vida a nuestro trabajo, porque tiene que ver con que va a llegar, por ejemplo, nos llegan todos los días personas que recién están empezando a pensar en adoptar y que ni siquiera tienen la mínima idea de cómo inscribirse, cómo es el trámite, qué papeles pueden necesitar, y después toda la construcción de cada familia respecto de para qué está preparada, si está preparada para un bebé, si está preparada para 3 niños, si están preparados para adoptar un niño que tenga una discapacidad. Es decir, es un abanico muy amplio que abarca nuestro trabajo, porque tiene que ver con esto, con todo lo que necesita una familia para poder conformarse. Y después que se conforma, también todo lo que necesita para entender cada desafío que tienen nuestras familias, porque no son familias como las biológicas, que necesita, digamos, cada familia entender que hay problemáticas que son particulares. Nosotros vamos a tener hijos que ya fueron hijos de otras familias, de familias que no funcionaron, de familias que no pudieron sostener a esos niños, y entonces no es lo mismo que cuando llega un bebé biológicamente, ¿no es cierto? Nosotros convivimos con la historia de origen de nuestros hijos, tenemos que respetarla, tenemos que acompañarlos, tenemos grandes desafíos como el día que nuestro hijo nos plantea que quiere leer su expediente y saber por qué su situación devino en una adopción. Entonces, necesitamos quizás nosotras también trabajar mucho con nuestras propias familias para tener la solidez necesaria para estar y acompañar al otro. Así que fundamentalmente, como decimos muchas veces, nuestro trabajo es con los adultos en beneficio de los niños. Sí, Tiene otras... Dale, Gaby. Parte de la dificultad que, digamos, rodea a la situación de la adopción es que hay mucha desinformación, es una temática plagada de mitos, de prejuicios, de ideas que se alejan de la realidad concreta. La mayoría de los niños que necesitan familia por adopción no han sido abandonados de bebés, no han sido dejados en una iglesia, en la puerta de una iglesia, como la mayoría de la gente imagina. Son niños que en algún momento han sufrido vulneraciones de derechos o quizás en gran parte de su vida y que han sido detectados en cualquier edad, en cualquier momento de su infancia o de su adolescencia. ¿Esto qué implica? Que se necesita buscar familias que tengan posibilidades, capacidad, herramientas para poder ser los papás que esos niños necesitan y que esa familia, esta segunda familia que tendrá ese niño, sea su familia definitiva. La mayoría de los inscriptos para adoptar parte de la dificultad para tener hijos por biología. Ese fue mi recorrido, no fue un recorrido muy, muy largo desde ese lugar. Nosotros hicimos un único tratamiento por técnicas de fertilización asistida, de baja complejidad, y bueno, y en realidad si no nos planteamos antes la posibilidad de adoptar era porque suponíamos que era un trámite imposible, que había que tener una casa propia, que no podíamos estar alquilando como en ese momento. Que había que esperar 10 años, todas estas cosas que ustedes deben haber escuchado más de una vez, que era necesario tener una habitación para el niño porque si no era imposible adoptar, un montón de prejuicios que a veces son replicados desde los medios de comunicación, que a veces son replicados boca a boca por cualquiera de nosotros en la sociedad, suponiendo que lo que escuchamos es así. Entonces, nosotros trabajamos desde desarmar esos mitos, esos prejuicios, desde ayudar a las personas a acercarse a la realidad de los niños que necesitan familia. Porque cuanto más
cuanto más cercano a la realidad sea la capacidad, la preparación de los adultos, más posible es que ese niño o adolescente encuentre padres, encuentre una mamá, encuentre un papá, encuentre dos papás o dos mamás, o una mamá y un papá. Los modelos de familia no tienen tampoco una prioridad. La adopción reconoce la diversidad familiar como la posibilidad, el amplio abanico de brindarle a un niño a la familia más acorde a sus necesidades, ¿sí? No sé, Laui, si querés agregar algo. Iba a agregar eso, que una de las preguntas más comunes es, yo soy soltera, ¿puedo adoptar? Sí, bueno, está todo contemplado como lo dice Gaby, y sumo algo más que también es muy común, que piensan que uno tiene que estar casado, y también la ley hoy contempla las uniones convivenciales. También nosotros en el recorrido de la asociación nos topamos, gracias a Dios y todos los santos, con la modificación del Código Civil, y eso también hizo que un montón de consultas que antes se contestaban de una manera empezaron a contestarse de otra, porque el Código Civil permitió cosas que antes eran impensadas, como esto de las uniones convivenciales, por ejemplo. También prohibió cosas que hasta ese momento estaban en un gris, que era esto de que una mujer que estaba embarazada y no quería ahijar a su hijo, se contactaba con un matrimonio, imaginemos, o con una persona que quería adoptar, y había como un acuerdo entre particulares. A partir del 2015 eso está expresamente prohibido, lo que comúnmente se llamó entrega directa, y eso también hizo un viraje en todo lo que uno tenía que comunicar, porque durante mucho tiempo, y hoy en día seguimos recibiendo mails que consultan esto. Conozco una chica embarazada que me quiere dar al bebé, y esto ya es absolutamente prohibido por la ley. Entonces también en nuestro trabajo nos fuimos ayornando en la medida en que el Código Civil cambió y las informaciones eran distintas las que teníamos que dar. Hoy por hoy es el Estado, perdón, Laui, hoy por hoy es el Estado el que tiene los elementos, el que tiene los profesionales, el que tiene los medios para garantizar a ese niño encontrar la familia más adecuada a sus necesidades, no económicas, sus necesidades afectivas, personas que tengan capacidad para acompañar los procesos de hacerse hijo, los procesos que tienen que ver con hacer el duelo por la familia de origen, los procesos de conocer parte de su historia, ¿no? Entonces es el Estado, es la justicia la que elige la familia más adecuada a esas necesidades particulares que tiene ese niño, ¿no? De vivir en un ámbito acorde a su historia anterior, a su vida anterior, que quizás es un niño que vivía en el campo y que amaba la naturaleza, y no buscar una familia que viva en una ciudad donde esté encerrado en un departamento y tenga un cambio y una pérdida aumentada que se suma a las que ya tiene. El Estado aparece como garante de los procesos de los niños. Exacto, y aparece también como garante de otras particularidades, como por ejemplo que hay niños que por algún motivo no pueden ser criados por su progenitora, imaginemos una discapacidad mental, pero sin embargo se respeta el derecho al contacto de ese niño con la progenitora, y no todas las familias por adopción están preparadas, o quieren, o podrán sostener un vínculo del hijo adoptivo, digamos, con la progenitora. Entonces hay un montón también de condiciones que las garantiza el Estado, porque el Estado en el momento de buscar a la familia le pide el compromiso de que ese vínculo continúe. Entonces también el Estado ahí es garante de un derecho más que va a tener ese niño, que es seguir el contacto, o seguir el contacto con hermanos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hay un sinfín de situaciones que rodean la vida de ese niño, que el Estado es garante, pero que el Estado nos necesita a nosotros como postulantes para cumplir con ese derecho. Entonces estamos como siendo, digamos, ayudando de alguna manera al Estado, porque necesita cumplir con el derecho de ese niño a tener una familia. Bueno, lo que creo que uno de los grandes desafíos digamos, de la temática, pero también de la asociación en general, es que en lo poquito que les contamos,
vieron que el Estado está presente, vieron que hay mitos que son de la sociedad, que estamos hablando de las familias de origen, de las familias adoptivas, y nosotros tenemos el gran desafío de, por ejemplo, que un periodista que nos hace una nota replique exactamente lo que queremos decir, y no que los titulares usen los padres del corazón que llegaron a no sé dónde, por ejemplo, ¿no? O esto de hay 14.000 niños institucionalizados esperando una familia y todavía no entienden que los niños que están institucionalizados no todos van a ser adoptados, no todos están en condiciones de ser adoptados. Entonces, para nosotros ese es un desafío más como asociación. Y otro desafío como asociación es la parte legal. Nosotras cuando fue el cambio del Código Civil participamos en reuniones del Congreso porque queríamos postular algunas cosas que nos parecía que debían cambiar, y hoy en día estamos trabajando para conseguir las licencias laborales. Entonces, aunque les parezca mentira, las familias por adopción no tenemos licencia laboral cuando adoptamos. Por ende, los niños no gozan de la licencia laboral de sus padres. Entonces, también estamos en ese desafío. Nuestra asociación realmente como que tiene muchos, no sé cómo decir, ¿no? Muchos destinatarios, porque necesitamos que para que los derechos de esos niños sean cumplidos plenamente, necesitamos que toda la sociedad tome conciencia, ¿no? Como por ejemplo habrán leído seguramente algún titular tipo el hijo adoptivo la mató de 3 cuchillazos. Tienen que poner adoptivo en el título. Entonces es toda una construcción social. Y siempre estamos luchando para que esto se vea con la normalidad que tiene. Somos una familia por adopción y punto. No, no cargar las tintas, ¿no?, sobre esa situación. Bueno, y en esta pandemia que nos tiene hoy todos unidos, porque si no, no nos hubiéramos conocido, la realidad es esa. Les cuento que nosotros tenemos, no sé si más, cuántos desafíos más que antes, Gaby, la verdad que pierdo la cuenta. ¿Por qué? El Estado hoy tiene un desafío muy serio, y es que como los juzgados no están abiertos y los registros no están abiertos y la gente no se puede inscribir, la cantidad de inscriptos en los listados está bajando de una manera alarmante de acuerdo a la cantidad que se necesita. Entonces, hoy el Estado está complicado en ese sentido porque está necesitando postulantes para adoptar niños que ya tienen la situación de adoptabilidad declarada y el listado es cada vez más chiquito. Entonces, perdón. Hablamos algo sobre la cantidad de personas inscriptas y la distancia con los niños. Bueno, no, yo les cuento tuyo. algo. Personas que quieren adoptar, puede haber muchas, pero personas que estén inscriptas con capacidad y con disposición para adoptar a los niños reales que esperan familias, hay pocas, porque la mayoría de las personas, más del 90%, está en condiciones o manifestó su intención de adoptar un bebé, ¿sí? Si se busca familia para un bebé, el 90% de los inscriptos está en condiciones de adoptarlo. Y a medida que aumenta la edad del niño, baja la cantidad de personas posibles para adoptar esos niños, ¿no? Si tiene 8 años, me parece que el porcentaje baja al 12%, y si tiene 12 años, me parece que baja al 1%. No sé exactamente las proporciones, en este momento no tengo acá las estadísticas, pero son más o menos así, y se mantienen siempre así. Digo, justamente los niños que necesitan familia no son bebés, porque como dijimos antes, no se trata de situaciones en las que las mujeres hayan dicho yo no quiero criar a mi niño, sino todo lo contrario, son personas que han vulnerado gravemente los derechos del niño, con situaciones muy graves y que no han podido recomponer esa situación. Las situaciones graves son abusos sexuales, maltratos graves, o sea, no son niños que hayan pasado por situaciones de carencia económica, como por ahí muchas veces también se piensa, ¿no? No, para las situaciones de limitaciones y vulneraciones económicas, el Estado tiene que responder con ayuda social hacia esas familias para que los chicos puedan mantenerse en ese ámbito familiar. Pero las situaciones por las que llegan a la adopción tienen que ver con situaciones que ponen gravemente en riesgo su integridad física, ¿sí? Entonces, los niños no son bebés,
tienen algunas discapacidades, tienen algunos problemas de salud en muchos casos, y la mayoría de los inscriptos, de los adultos, se creen capaces solamente de adoptar niños pequeños y sanos, y hasta 2 niños. Cuando se busca familia para 3 hermanos, que se trata siempre de preservar que puedan ser adoptados juntos, el número de inscriptos también decrece un montón. El porcentaje baja. Cuando se trata de 4, mucho más. Entonces, ¿eso qué hace? Que en realidad haya muchos inscriptos, pero pocos posibles para los niños que esperan. Y hoy, en el contexto de la pandemia, es lo que decía Laura recién. Justamente, esas familias van a ser convocadas y no va a haber más. En determinado momento no va a haber ningún adulto posible porque ya está vinculándose con los niños. Entonces, hoy el desafío es digamos, de alguna manera reinventar los dispositivos para que las familias puedan ser acompañadas en este proceso, evaluadas para ver si tienen capacidad para adoptar y incluidas en los registros, ¿no? El segundo gran desafío de la pandemia es que nuestras familias se forman con un periodo de conocimiento previo con el niño. No es que hoy nos llama el juez y mañana vamos a casa con el niño, sino que niño, niñas, niños, ¿no? Sino que tenemos todo un proceso de conocimiento, de visitas, de salir, de que venga un día a dormir a casa, y hoy en pandemia eso es, digamos que imposible. Entonces también todo ese primer periodo al que nosotros le damos tanta relevancia, se está viendo complicado, acortado, vinculaciones por Zoom con niños que nunca usaron un celular, digamos, tenemos una gran complejidad en ese periodo de vinculaciones. Así que bueno, la pandemia también nos obligó a ayornarnos y a estar todo el tiempo preguntando, che, Río Negro abrió el registro, ¿cómo está Misiones? ¿Cómo está Buenos Aires? Porque va cambiando todo el tiempo, cambió la fase, entonces cerró el juzgado, y todo esto, todo el tiempo estamos conectándonos con lo que la pandemia nos marcó. Bueno, digamos, yo creo que esto se sostiene, siempre lo digo, porque porque tenemos mucho amor por lo que hacemos, porque nuestra tarea, cuando vemos que se formó una familia, cierra el día, cierra esa mañana, no sé, salió el sol, ¿no? Cuando alguien dice, llegué con los chicos a casa, o me llamaron, quedamos elegidos, esa situación para nosotras es siempre muy agradable. También nos hacemos mucha mala sangre, porque vemos cosas que no deberían suceder, porque, bueno, mucha mala sangre, pero siempre en el día alguna cosita que vuelve a encender la chispa para seguir adelante, la hay. De hecho, la asociación ya tiene 10 años, en noviembre va a cumplir 10 años, con lo cual durante 10 años hemos pasado por vendavales, arcoíris, solcitos y todo lo que ustedes puedan imaginarse. También hemos pasado por los vendavales de nuestras propias familias, que eso tampoco es fácil, porque en el medio de estar ayudando a otro, capaz que nosotros estamos en la mitad de un tsunami en nuestra casa, ¿eh? O sea que no es tan sencillo. Pero bueno, siempre nos sobreponemos y le ponemos pila para adelante. Gaby, no sé si querés agregar algo más. Sí, también, bueno, 2 cositas. Una en relación a los vendavales, que siempre planteamos, desde hace un tiempo largo, venimos planteando que en realidad no son familias ideales las familias por adopción. No es que los chicos están esperándonos con los brazos abiertos, que esperan de nosotros, no sé, no es un cuento de hadas. No digo que algunas veces no lo sea, ¿no? Que no se sienta así. Pero nosotros lo que decimos es que somos familias reales, donde pasan reales y además que venimos de situaciones dolorosas previas. ¿Y esto qué implica? Que hay que sobreponerse todo el tiempo de situaciones difíciles, ¿no? Que hay momentos hermosos en los que son muy disfrutados, en los que tanto los chicos como los adultos estamos en momentos así de mucho amor, de mucho abrazo, de mucho mimo, pero que también tenemos que sostener los momentos difíciles, porque ser familia por adopción implica ser incondicionales, poder aceptar las dificultades y que no venga este fantasma de no sos mi mamá, no sos mi papá, a borrarnos
este sentir, este sostener, permitirle al niño tener confianza en que digan lo que digan o hagan lo que hagan, nosotros vamos a estar como una familia, ¿no? Porque por biología a veces no se ponen en cuestión algunas cuestiones, pero cuando se trata de la adopción, algunas veces aparecen estos temores, estos fantasmas, ¿no? Bueno, y otro punto de la pandemia que quería resaltar es que nosotras venimos muy acostumbradas a trabajar desde la virtualidad. Laura comenzó con una página web que después en el recorrido sumó un Facebook con mucho intercambio. El Facebook es el corazón de Ser Familia por Adopción. Yo últimamente no lo puedo seguir directamente por el ritmo que tiene y por lo que implica la vida laboral de cada una. Pero estamos acostumbradas a la virtualidad. Las tres, Pilar, Laura y yo, vivimos en ciudades alejadas y nosotras nos comunicamos todo el tiempo por WhatsApp. Permanentemente estamos whatsappeando desde hace muchos años, ¿no? Esto no es nuevo. Pero con la pandemia nos pasó que toda la virtualidad, de alguna manera, invadió la vida de todos, ¿no? Como le pasa. Entonces, últimamente uno de los desafíos es cómo hacer con el estrés que genera esto. Porque bueno, estábamos acostumbradas, pero no a esto. Y lo que nosotros tomamos como positivo de la pandemia es que de alguna manera queremos llegar a todo el país, porque Laura vive en Campana, provincia de Buenos Aires, yo vivo en Junín, provincia de Buenos Aires, y Pilar en San Nicolás. Y en cada una de las ciudades o cercanas a las ciudades tenemos espacios donde hacíamos encuentros presenciales, donde nos encontrábamos con distintas familias, ¿no? Pero con esta situación, lo que sí pudimos lograr es un objetivo que veníamos fortaleciendo desde hace unos años, que es poder llegar a todo el país con las reuniones, ¿no? Y hoy a través del Zoom, y por el hecho de que por la pandemia todos empezamos a usar estas herramientas, nos está pasando que podemos organizar las reuniones por Zoom, que la gente nos dice que cuando pase la pandemia no se terminen, ¿no? Que de alguna manera esto que ha sido un recurso que nos hemos inventado todos por las limitaciones que tenemos para estar físicamente cerca, no deje de estar presente porque permite a todos participar y escuchar y enriquecerse con lo que pasa en otros lugares del país y con la realidad de los niños y con la realidad de la adopción. Y última cosa, porque no puedo no nombrarlo, Gaby. Nosotros durante estos 10 años también hicimos otro trabajo, que fue el de fortalecer a distintas personas que quisieron armar grupos de autogestión en el país, y hoy ya son 20 grupos que cubren distintas ciudades con las que tenemos encuentros permanentes, y ahora con Zoom, bueno, con mayor facilidad. Y entonces, en algunos lugares, en 20 lugares de nuestro país, además de San Nicolás, San Isidro y Junín, hay grupos donde la gente puede, fuera de pandemia, asistir a reuniones presenciales, ahora están haciendo Zoom también, y que eso también ha sido como un extender redes para que no nos quedarnos solo en Buenos Aires, ¿no? Bueno, ahora sí creo que está. Bien, sí. Muchísimas gracias, Laura y Gabriela. La verdad que qué impactante cómo un concepto tan abstracto se traduce en historias de vida, ¿no? Cercanas, ¿no? Y también me llama mucho la atención cómo esto que ustedes dicen que le dan a la organización, también se lo están dando al entorno, ¿no? Esto de, ayer también hablábamos, ¿no? Cómo es importante concientizar qué significa, qué esperamos de la comunidad. Si les parece, te estoy viendo, Florencia, puedo decirme si me das el ok de que habilitemos el chat para que les hagan preguntas, porque Gabriela tiene que retirarse. Si me permiten, sí, me parece una buena idea. Dale, sí, bien. Sí, dale. Como Gabriela tiene que retirarse, voy a habilitar el chat para que puedan hacerles algunas preguntas y después continuamos
con nuestra próxima invitada. Bueno, están preguntando, no sé si están pudiendo ver el chat, yo les traduzco lo que pueda. Dice, tiene que ver con cuestiones vinculadas a la adopción, cuánto es el tiempo de guarda, qué pasa cuando el niño cumplió la mayoría de edad. Por ahí también está bueno repetirles a todos los alumnos que hay como mucha información que después les vamos a compartir a todos, porque les vamos a dejar la página de Ser Familias por Adopción. En la página hay mucho de esto, pero igualmente se contesta rápidamente con la nueva ley, que eso también cambió y gracias a Dios cambió, el tema de que la guarda preadoptiva o con fines de adopción son 6 meses. Cumplidos los 6 meses de esa guarda, hay que iniciar el juicio para obtener la filiación permanente de ese niño dentro de nuestra familia. Hay niños que cumplen la mayoría de edad y generalmente en todos los municipios hay programas de asistencia, o a veces vuelven con su familia de origen. Las situaciones de los niños ya, ¿no?, adultos que cumplen la mayoría de edad son diversas. Puede ser porque no quisieron ser adoptados, puede ser porque no se les consiguió familia, o sea, hay muchas situaciones diversas. Y hay programas también. Eso. De acompañamiento para la autonomía de esos niños. También otra cosa que no dijimos y que nosotras somos, no sé cómo explicarles, pero difundimos todo lo que podemos, las convocatorias públicas, que son las búsquedas de familias abiertas a toda la comunidad, porque en el registro no se encontraron familias compatibles con esos niños. Entonces se hace una búsqueda general en toda la sociedad, y nosotros las publicamos permanentemente también en todas las redes y demás. La verdad que ese me parece un ejercicio súper interesante, ¿no? Cómo la misión de una organización se traduce en un sinfín de desafíos y de objetivos por alcanzar y de qué puerta tengo que golpear, ¿no? Totalmente. Que también eso fue una construcción, el hecho de mostrar la personalidad de la asociación para que nos abra la puerta tanto un juez como un legislador, como la directora del registro, como tener esa cintura, llamémoslo para decirlo de alguna manera, para que nos escuchen y nos den bolilla, ¿no? También quería decir que, bueno, que aprovechando que son 1000, todos los que se quieran sumar a Facebook pueden hacerlo y pueden replicar todas las convocatorias públicas, que eso va a ser de una inmensa ayuda, inmensa. Así que los invitamos a que nos ayuden con eso. Pregunto bueno, si... Perdón, ¿cómo? Algo que quizás quería destacar es que la asociación hace todos los años encuentros nacionales y participa gente de todo el país, personas de todo el país, y generalmente se invita a profesionales, a familias, y eso también ha tendido un puente, porque el sistema de la adopción somos todos, quienes están inscriptos, los que trabajan, los profesionales, las personas que replican información. Entonces, es muy importante esto de no sentir que hay un sistema que está del otro lado del mostrador y que del otro lado están las familias y que los niños están del otro lado. Me parece importante articular esto de la corresponsabilidad, de que todos somos parte de este recorrido, de este proceso que le restituye a los niños tener familia. Bueno, Pablo Insúa pregunta respecto de la medida de abrigo, Gaby. Desde el momento que se detecta la vulneración de derechos, depende de la jurisdicción, hay hogares, hay familias de tránsito, familias solidarias, depende del lugar donde sea la situación. El niño entonces es protegido durante un periodo de 180 días que los órganos de protección tienen la obligación de intentar que ese niño pueda volver con su familia de origen. Si la situación que llevó a esa medida no se revierte, entonces ahí es donde se le pide al juez que busque una familia por adopción. Tiene todo un procedimiento también eso, ¿no? El juez tiene que controlar que se tomaron todas las medidas, o sea, tiene un procedimiento, pero el niño es protegido en una institución o en una familia de tránsito.
Bueno, María Agustina, vos que querés saber el procedimiento de cero, te invitamos a que conozcas la página o nos mandes un mail y ahí te mandamos quizás más información completa de cómo empieza y cómo sigue, porque es como un poco largo, se nos va a ir mucho tiempo. Preguntan si reciben voluntarios, si se pueden sumar como colaboradores en la organización. Ahora les contamos, ¿cómo no? ¿Qué decías, Gaby? Perdón. No, que las medidas de abrigo tienen un plazo también, antes de la vigencia del Código Civil, antes del 2015, quizás los chicos estaban muchos años institucionalizados, pasaban 3, 4, 5 años. Hoy por hoy tienen plazos. La justicia, los organismos de protección de derecho tienen plazo para determinar si ese niño puede volver a vivir con su familia de origen, que es el lugar donde tiene que estar, o buscar una familia por adopción, porque un hogar, una institución de tránsito, es momentánea, no puede alargarse el tiempo de la infancia en instituciones o en lugares que son transitorios, ¿sí? Bien. La pregunta de cuántos niños esperan una familia, no hay estadísticas, pero tiene que ver un poco con esto que siempre explico. Imaginemos que hoy un juez decide la adoptabilidad de un niño, hoy, martes, a esta hora. Tiene 48 horas para empezar a buscar familia. Busca familia y el lunes que viene le encuentra una familia y empieza la vinculación. Ese niño deja de pertenecer a esa estadística. Hay una movilidad que hace que sea una estadística como muy cortada. Bueno, hoy hay esto, pero el viernes capaz que hay más o hay menos porque la movilidad es muy grande. Entonces la verdad es que no sabemos cuántos están esperando una familia. Bueno, los niños discapacitados que no son adoptados, generalmente la mayoría entran en convocatoria pública y algunos terminan siendo adoptados y otros no, y sí siguen con una protección del Estado, obviamente, porque no van a poder valerse por sí solos, ¿no? Por sí mismos. Bueno, aquí hay alguien que tuvo licencia, sí, lo que pasa es que depende del convenio. Los docentes, por ejemplo, tienen licencia, pero una secretaria de una empresa multinacional no tiene licencia, por ejemplo. Entonces, por eso necesitamos que la ley sea nacional. Necesitamos Bueno, que la ley de trabajo contemple la licencia, exacto, porque esos son convenios propios de cada gremio, ¿sí? exacto. No hay edad límite, la ley no establece edad límite para ser padre adoptivo, sí edad mínima, pero no edad máxima. Lo que sí la edad máxima la estipula o la establece de alguna manera en que si yo de 60 años me presento para adoptar un bebé, me voy a morir antes, la verdad. Entonces, bueno, es así. Digamos, hay cosas de razonabilidad, pero no es que la ley dice te podés presentar hasta los 45 o hasta los 50, no tenemos edad máxima. Bueno, ayudamos con los trámites de adopción, pero desde el asesoramiento. No es que vamos y presentamos papeles o no, sino simplemente decirte, bueno, tenés que ir a tal lado, llevar tal papel, etcétera, pero no que hacemos nosotros trámites de ningún tipo. ¿La legislación es igual para todas las provincias? Sí, la ley es nacional, es el Código Civil. Ahora, sí puede pasar que algún registro, por ejemplo, les invento, que algún registro pida que las fotocopias vayan autenticadas y otro no, pero eso tiene que ver con la parte administrativa, pero no con la ley de adopción. La ley, los plazos, los 180 días, los 6 meses, todo eso es nacional. Así que eso no. Los monoparentales pueden adoptar y los homoparentales también. ¿Qué es una convocatoria pública? Preguntan. Ah, estás leyendo vos también, bueno, buenísimo, Sí, Gaby. algunas las Dale, veo y dale. otras no porque pasan muy rápido. Pero una convocatoria pública es una última instancia para encontrar familia para niños o adolescentes para los cuales no hay personas inscriptas con esa disponibilidad adoptiva. Se llama disponibilidad adoptiva a la expresión de la situación del niño que los adultos podríamos adoptar en relación a la edad, a la cantidad de hermanos, a las condiciones de salud, a discapacidades, ¿no? Si dentro de los registros, del registro de cada provincia, no encuentran adultos que puedan adoptar ese adolescente, por ejemplo, van a pedir a la Red Federal de Registros si en otras provincias de nuestro país hay personas con capacidad para adoptarlos. En caso de que eso no funcione tampoco, que no encuentren familia, se abre una convocatoria pública a toda la comunidad, a toda la población, personas inscriptas y personas no inscriptas, ¿sí? Se abre con la chance de darle la posibilidad a ese niño de encontrar familia, de agotar todos los recursos, hasta el último recurso para encontrar familia. Es eso.
Bien. Preguntan en Me- qué artículo... Perdón. Ah, Yo sí. interrumpí, Sí. perdón, No, no, porque no, la por verdad favor. que yo me detuve y veo 305 mensajes sin leer. La verdad que es un tema que ha despertado mucho interés, muchísimo interés en los participantes. Te pido Nosotras por totalmente abiertas, si quieren mandar mail y preguntar, ¿eh? me Absolutamente parece que abiertas. por respeto a Sí, todos los Sí, presentes y a los totalmente. invitados, ¿te parece que hagamos 2 preguntas y después yo me comprometo a compartirles la grabación para que se puedan detener en todas las Buenísimo. consultas? Dale, dale. Si ustedes quieren, somos intermediarios Elegílas vos, en poder Mercedes. responder, en estar cerca de estas dudas de los alumnos. Yo mientras escribo en el chat por si quieren copiar el mail y las redes sociales. Totalmente. Mira, es que yo me cuelgo por ahí alguien que ya se me pasó el nombre, dijo que justamente estaba interesado en esta charla de manera particular, Ujú. así que me parece que hay de un montón de interesados. Bueno, nos dijeron si aceptan voluntarios dentro del orden. Sí, en realidad tenemos voluntarios, pero son personas que han pertenecido al grupo durante bastante tiempo, se empapan de nuestra filosofía y entonces vamos como teniendo tareas específicas que nos ayudan muchísimo, como por ejemplo que las convocatorias públicas las pasa solo una persona y es la que se encarga de leer todo y de subirlas a la página, otra persona que se encarga de ver videos y hacernos algunas indicaciones de cortes, pero son personas que están de alguna manera involucradas en la temática, porque la temática también tiene aristas de mucha intimidad, que hay que poder tenerlo muy, pero muy metido adentro. ¿Sabes con qué cerraría, si me permiten? Como dijeron por ahí que tienen una charla abierta en los próximos días, que pasemos el chivo para Buenísimo. todos los que están interesados y puedan sumarse ahí como para Buenísimo, ahora les paso el enlace, es una charla que hacemos el jueves en Fundación Diagnóstico Maipú, por supuesto por Zoom. El jueves, no me acuerdo si es a las 6 de la tarde, ahora ya enseguida les paso el enlace. Y también va a ser una charla abierta a toda la comunidad en un programa que tiene Fundación Diagnóstico Maipú, que tiene que ver con charlas de todos los temas, digamos, que pueden ser interesantes, ¿no? Así que ahí les estoy pasando el enlace. Bárbaro. Que ahí también vamos a estar Muchísimas gracias. No, al contrario, ustedes. Muchísimas gracias por esta triangulación. La verdad que nosotros esperábamos una, con que hayan venido 2, para mí más que bien. Gracias por estar cerca y gracias por seguir cerca de los alumnos. Bien. Gracias. Un placer. Gracias. Y yo me despido, porque si no, Chau, no Gaby, llego hasta luego. Muchas gracias. Vaya. Le demos lugar a otro porque esta sala sigue bastante llena. Se ha liberado una silla. A ver si encuentro cómo salir. Sí. Si no te echamos, ¿querés que te eche yo? Dale, si me podés echar. ¿Vos decís? No sé, te dije yo por decir algo. No estoy encontrando cómo salir. No te hagas problema. Ahí está. ¿Sí? Listo. Chao, Gaby, suerte. Bueno, punto y seguido, en realidad, porque la gente de Ser Familias por Adopción habló de redes, habló de tecnología, habló de cómo recrear el vínculo en este tiempo de pandemia. Y aunque ustedes no lo crean, no estaba pensado ese enlace, pero me parece que es el puntapié fantástico para darle la bienvenida a Florencia, sacarme la duda si es asociación, Fundación. Fundación América Solidaria. Sí.
Bueno, antes que nada arranco agradeciendo muchísimo a Juan Pablo y a vos, Mercedes, por la invitación. La verdad que es una tremenda oportunidad poder estar acá con tantos estudiantes. Nada, también felicitar a las chicas por la tremenda labor que hacen desde la asociación. Y bueno, y empezar un poquito, creo que contando de qué se trata esto de América Solidaria. América Solidaria, voy a ver si puedo hacer la presentación. Y mientras tanto les voy contando un poco de mí. Yo soy Florencia, trabajo hace ya más de 10 años en la Fundación América Solidaria, que es una fundación que tiene presencia en más de 8 países de nuestro continente. Arranqué trabajando en el sector social hace muchos años en un organismo que se llama Cascos Blancos, que hace ayuda humanitaria en todo lo que era formación y capacitación de voluntariado. Y cosas de la vida me hicieron trabajar varios años en lo que es la gestión de las emergencias, pero siempre desde la pata comunitaria. Así que en el año 2010 estaba viviendo en Colombia y empecé a trabajar junto a América Solidaria, sobre todo en la parte de gestión de voluntariado y selección e incorporación de voluntarios a los distintos programas y proyectos que tiene la Fundación. Estuve un par de años más viviendo allá, en el área social, o sea, todo lo que eran los proyectos, el trabajo con voluntarios, y desde el año 2014, que se abre la oficina acá en Argentina, estoy en el rol de directora ejecutiva, un poco trabajando junto a mi equipo en los proyectos que la Fundación desarrolla. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Un poco para contarles quiénes somos desde la Fundación. A ver, vamos a ver si se... A ver. Ahí me avisás, Mercedes, si se ve. Perfecto. Sí. Bueno, nosotros tenemos un lema que es que desde América Solidaria sentimos que lo que nos inspira y lo que nos guía es que ningún niño o niña en nuestro continente tiene que ver vulnerados sus derechos. Vivimos en el continente más desigual del planeta. Esto quiere decir que 1 de cada 2 niños de nuestro continente vive privado de alguna de las necesidades, en algunos casos básicas, y en otro todo lo que tenga que ver con la pobreza multidimensional, es decir, acceso a una educación de calidad, acceso a tener una alimentación saludable, derecho al juego, derecho a poder tener una vida como sujeto de derecho con todo lo que los adultos debemos garantizar. Como les decía, nuestro continente y en Argentina, lamentablemente, los números acompañan. El 46.6% de los niños de nuestro continente viven en situación de pobreza. Eso es lo que a nosotros nos mueve, nos moviliza y es lo que nos guía siempre para armar nuestros proyectos. Acá doy algunas urgencias de nuestro continente. Para mí son números que también nos tienen que alertar acerca de las necesidades de como sociedad, aunar esfuerzos para poder revertir estas situaciones que en definitiva nos afectan a todos en la totalidad como sociedad. Desde América Solidaria nosotros trabajamos siempre desde un enfoque de derechos, entendiendo que los niños son sujetos plenos de derecho y los adultos somos garantes de que eso suceda, ¿no es cierto? Nosotros por eso promovemos siempre el protagonismo de la niñez y la adolescencia en todo lo que realizamos desde la Fundación. Entendemos que el ejercicio de los derechos a través de la participación también permite el día de mañana el que tengamos ciudadanos y ciudadanas comprometidas también con su entorno. Desde América Solidaria, claramente las problemáticas que aquejan a nuestro continente son múltiples, y teniendo en cuenta eso es que nosotros nos hemos alineado bajo un número de causas. Claramente las problemáticas siempre son diferentes. Nosotros actualmente tenemos proyectos en varios países y las problemáticas que aquejan y las soluciones que pueden trabajarse evidentemente son diferentes. En ese sentido, como pueden ver, nosotros hemos determinado que estos son los grandes lineamientos en los que queremos hacer foco, que son proyectos de vida y economía familiar. Si se fijan, al costado están marcados a cuáles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas dialogan.
educación de calidad, hambre cero y desnutrición, buen trato y participación y salud y bienestar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros lo que hacemos es enfocar todos nuestros esfuerzos en relación a los proyectos para poder ir mejorando y generando más y mejores oportunidades, tanto para los niños, niñas y adolescentes, como para sus familias. Actualmente estamos en 12 países, tenemos oficinas en Argentina, Chile, en Perú, en Uruguay, en Colombia, en Haití y en México y en Estados Unidos, y además tenemos proyectos activos actualmente en Bolivia, en Paraguay, en El Salvador y en Guatemala. Somos un equipo de más o menos 200 personas entre equipo ejecutivo y voluntarios en terreno y voluntarios que participan de las iniciativas directamente en los países. Ahora les voy a contar un poquito más acerca de nuestro programa de voluntariado. ¿Cómo lo hacemos? O sea, está bien, hacemos toda esta manifestación de todas las problemáticas que encontramos en nuestro continente, y nosotros hemos dividido en dos grandes líneas nuestro trabajo. Por un lado tenemos los proyectos de desarrollo de capacidades. Estos proyectos se trabajan directamente en los territorios y lo hacemos junto a voluntarias y voluntarios que vienen de otros países y que trabajan durante un año en nuestros proyectos. Los proyectos tienen una duración de entre 2 y 4 años y se trabajan directamente en alianza con otras organizaciones que tengan trabajo territorial. Los proyectos se construyen junto a estas organizaciones y dialogan con las necesidades de esa comunidad y con las necesidades de esa organización territorial. Una vez el proyecto finaliza y quedan las capacidades instaladas, nosotros nos retiramos. Y por otro lado tenemos proyectos de educación en solidaridad global, que de alguna manera es nuestra cosmovisión del mundo. Nosotros nos entendemos como ciudadanos globales, es decir, las problemáticas que nos aquejan son problemáticas causadas por toda la sociedad en general. Entendemos entonces que las soluciones a estas problemáticas también deben ser abordadas de manera global. En ese sentido, nosotros tenemos proyectos en esta línea que buscan, sobre todo, y haciendo doble clic, en trabajar con los adolescentes, en una serie de capacitaciones en torno a talleres que dialogan mucho con herramientas de trabajo ágil, para que ellos puedan diseñar sus propios proyectos de impacto positivo en sus comunidades y de alguna manera también ir aportando a las soluciones y a las problemáticas de su entorno y empezar a construirse ellos mismos desde la participación en ciudadanos que el día de mañana también se quieran involucrar en las problemáticas. Yo acá siempre hago como un parate, o sea, uno para poder involucrarse, participar, a veces hay gente que me dice, pero yo no trabajo en una organización social. Yo digo que es todo lo contrario, que no hay necesidad de trabajar ni en una fundación ni en una asociación. Cada uno desde nuestro rol como ciudadano puede ir generando pequeños cambios para ver un mundo donde efectivamente no exista ni injusticia, ni personas que quedan excluidas del sistema, donde podemos generar más y mejores oportunidades. Estos son algunos números del trabajo que venimos haciendo en nuestro continente, la cantidad de personas con las que trabajamos, niños, niñas, adolescentes. Como les digo, nosotros los visualizamos a todos ellos como sujetos plenos de derechos, es decir, que buscamos que en nuestros proyectos ellos sean partícipes activos. De hecho, tenemos proyectos que están liderados directamente por adolescentes y son ellos quienes generan sus propias iniciativas. Más o menos trabajamos con un promedio anual de 185 profesionales voluntarios, y acá me voy a detener un poquito. Nosotros tenemos como dos grandes programas de voluntariado. Uno es el programa de voluntariado de inmersión internacional, donde profesionales de nuestro continente, de cualquier país, se postulan para trabajar en un proyecto en otro país. Lo hacen de manera voluntaria, y un poco lo que nosotros buscamos es empezar a cerrar esa brecha que existe a veces en nuestros países, para poder generar una ciudadanía continental, donde efectivamente yo como profesional de un país me pongo al servicio de las problemáticas de otro país. Y después tenemos claramente voluntariado local, donde personas que, bueno, por las razones que sean, desde decisiones personales, familiares, no quieren o no pueden realizar este tipo de voluntariado, y por supuesto se pueden involucrar en los distintos proyectos que llevamos a cabo en las distintas oficinas.
En este momento tenemos 61 proyectos, que bueno, uno de los grandes desafíos de la pandemia fue que todos nuestros proyectos son en terreno de trabajo con las comunidades, y bueno, esto nos desafió a que nuestros voluntarios, tuvimos voluntarios que estaban haciendo trabajo desde casa con una comunidad. Nos pasó con un proyecto en particular que ni siquiera alcanzaron a conocerla, llegaron un lunes y el martes se hizo el cierre en ese país y los voluntarios hicieron todo el principio del trabajo de diagnóstico y de acercamiento y familiarización con la comunidad de manera virtual. En el caso de los proyectos de educación en ciudadanía global, también son proyectos que están muy planteados para un modelo áulico, es decir, para hacerlo dentro de o una escuela o un centro comunitario con adolescentes, y tiene mucho de lúdico, mucho de recreativo, mucho de lo interactivo, y bueno, pandemia nos tocó como reformular y buscar ese acercamiento desde otro lugar. Bueno, y actualmente estamos en 12 países, y bueno, ahí es la presentación de la fundación, ahí les dejo el correo y la página. Nada, aprovechar este espacio tan rico para bueno, invitarlos voy a dejar de compartir, ya está. Para invitarlos también a sumarse, así tienen ganas de participar. Somos una organización súper abierta y disponible. También, como les decía, creo que en cómo vamos marcando nuestro sendero profesional y la manera en que también nos vinculamos con los otros y las otras, es una forma de ir también cambiando realidades. Así que bueno, nada, eso, no sé. Flor, sí. Te quería preguntar, me quedé anotando esto, ¿no? Pensarnos en un país continental, ¿no? Borrar nuestros propios límites. ¿Cómo se hace esa tarea? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? Nosotros planteamos siempre que nuestro continente, de hecho, es un continente que tiene muchas más cercanías que lejanías, y por alguna extraña razón en algún periodo histórico se hizo mucho más hincapié en las diferencias, y por ahí marcadas muchos prejuicios, y en definitiva lo que uno empieza a ver, nosotros desde América Solidaria todos los años se mueven un montón de voluntarios profesionales por todo el continente, súper dispuestos a trabajar por los otros, o sea, entender que el dolor de otros puede ser mi dolor sin importar de qué nacionalidad sea, ¿me explico? Y no necesariamente uno tiene que ser voluntario para que eso te pase. Nosotros creemos efectivamente que en la medida que no planteemos un mundo desde una mirada, una ciudadanía global, es muy difícil revertir las problemáticas que nos aquejan a todos, porque hoy en día algo que está pasando en la otra punta del mundo nos va a afectar. Entonces, no podemos seguir dejando de mirar más allá de las fronteras. Y cuando uno sale de las fronteras, también llega a las fronteras de que el dolor o la falta de oportunidades de otro también sean algo que a mí me haga ruido, por lo menos. Y ese es un poco el llamado que nosotros siempre hacemos, a no ser indiferentes a la cantidad de problemáticas que nos están circuncidando todo el tiempo, ¿no es cierto? Desde, no sé, yo siempre digo, en Argentina 4 de cada 10 adolescentes no termina el colegio secundario. Es una problemática muy grave, o sea, estamos hablando de que son un montón de pibes y pibas que el día de mañana no van a tener la posibilidad de ser adultos sujetos plenos de derecho, porque no van a acceder, por ejemplo, a un trabajo con un sistema de protección social. Bueno, y en fin, tantas problemáticas que nosotros desde cada uno de los lugares en los que participamos, ya sea trabajar en el sector privado, en el sector público, en la organización social, como estudiante, como activista, como parte del centro comunitario de mi barrio, se puede ir cambiando. O sea, creer que la responsabilidad del cambio y de poder revertir este mundo que tiene tantas cosas que nos hacen ruido, es una responsabilidad de todas y de todos. Que tenemos la posibilidad y la oportunidad. Totalmente.
Felicitaciones. Si estamos todos listos, acabo de habilitar el chat para que puedan, no, mentira, ahora, para que podamos acercar las preguntas para Florencia. Ay, espérenme. Se ve que a mí se me traba el chat y después empieza, es como una carretera esto. Preguntan. Sí, o sea, está bueno, me están haciendo preguntas, claro, como las cosas más concretas, o sea, bueno, qué tipo de proyectos tenemos, ¿no? Bueno, actualmente nosotros, bueno, pandemia, teníamos 2 proyectos que iban a iniciar en abril, uno en el norte argentino, en la ciudad de Embarcación, en un centro educativo donde vamos a trabajar toda la línea de seguridad y nutrición, seguridad alimentaria y nutrición, y después otro proyecto que es Corrientes y Chaco, que es un proyecto que le denominamos Fortaleciendo Proyecto de Vida, porque justamente lo que busca es trabajar con adolescentes en los últimos años de colegio secundario para que puedan acceder a poder elegir. Nosotros siempre decimos la importancia también de poder elegir, ¿no es cierto? Entonces, si quieren estudiar, si quieren emprender, si quieren generar algo de autoempleo. Después acá en Buenos Aires estamos colaborando con un proyecto de primera infancia en todo lo que tenga que ver con pautas de crianza, de desarrollo desde 0 a 3 años. Esos proyectos en particular, que son los que son de territorio, actualmente tenemos el de Embarcación en proceso de diagnóstico y el de Corrientes empezaría en marzo. El otro está funcionando, pero sin voluntarios en terreno. Y por otro lado, los proyectos de educación en solidaridad global, tenemos un proyecto que se llama Innova para Transformar, que actualmente estamos trabajando con distintos grupos de adolescentes en la construcción de sus propios proyectos con impacto en sus propias comunidades. Entonces ahí son una serie de talleres que se están dando de manera virtual, donde los chicos y chicas participan. Ese es un proyecto que sin pandemia se hace directamente, nosotros vamos a las escuelas y trabajamos con los chicos. Y en el caso de los proyectos o sea, que son territoriales, en este momento están sin voluntarios, que son proyectos que están siempre llevados a cabo y adelantados por voluntarios profesionales directamente en los territorios. Ellos hacen los planes de trabajo, son quienes implementan todas las iniciativas, acciones, actividades, tareas, son ellos quienes reportan directamente, o sea, para nosotros son parte clave y fundamental del equipo. En algunos países donde ya se puede empezar a trabajar en terreno, están en ese momento trabajando los voluntarios. Tengo una pregunta de parcial, no, mentira. Fundación conformada por voluntarios. ¿Eso significa que son profesionales? ¿No son profesionales? No, ¿Tienen sí, profesionales? O sea, nosotros tenemos en el equipo ejecutivo hay personas que son parte de la planta, digamos, rentada, y por otro lado tenemos voluntarios de distintos tipos. Tenemos voluntarios que participan de actividades muy en concreto, y tenemos los voluntarios profesionales que hacen un voluntariado que nosotros denominamos de inmersión, es decir, durante no un año completo calendario, pero casi 8 meses, o lo que sería por ahí un ciclo lectivo, el voluntario se traslada a vivir directamente en la comunidad donde va a trabajar. Y ahí lleva a cabo el proyecto. Los proyectos, como les decía, el proyecto, por ejemplo, para aterrizarlo bien, el de Fortaleciendo Proyecto de Vida, nosotros trabajamos en algunas herramientas que tengan que ver con habilidades blandas y habilidades duras en lo que respecta al mundo del trabajo, círculo de emprendedores para que puedan potenciar sus propias iniciativas para quienes ya terminaron el secundario, se trabaja con la modalidad de Canvas para que ellos puedan generar su plan de negocios, es decir, lo que se hace es hacer una inyección técnica a las organizaciones que así lo requieran. Preguntan
un montón de cosas. La que llegué a ver dice de dónde sacan fondos o cómo se Bien, sostiene. súper buena pregunta. Para las organizaciones sociales. ¿No es magia? No es magia. En el caso nuestro, América Solidaria, nosotros nos financiamos a través de varias fuentes de financiamiento. Nos financiamos a través del sector privado, que pueden apoyar algún proyecto en particular que les parezca interesante y que dialogue con su línea de responsabilidad social. O sea, todas las empresas, generalmente las empresas grandes, lo que hacen es determinar cuáles son las líneas de trabajo en las que ellos se quieren ver involucrados. Entonces uno como organización, les cuento esto porque a veces las vueltas de la vida uno no sabe como profesional dónde va a terminar trabajando, y por ahí le toca trabajar en esto, y es súper interesante, es un nicho bien particular. Entonces las empresas desarrollan su línea de responsabilidad social. Entonces uno como organización social lo que hace es hacer una investigación de empresas que puedan querer financiar alguno de los proyectos con los que uno está trabajando, y se presentan. Hay empresas que tienen formatos para presentarse, otros lo haces a través de una carta, otros te presentás y lo hablas y le haces una presentación. Eso es el sector privado. Tenemos donantes individuales, personas que mensualmente, me imagino que alguna vez habrán visto, no sé, en algún lugar, personas que los quieren hacer donantes individuales o socios, como dicen en algunos lugares, para las organizaciones. Eso también tenemos algunos. Después nos financiamos por cooperación internacional. Esto quiere decir fondos que distintos países, sobre todo países, no sé, ahora estamos postulando, por ejemplo, un fondo de Australia. Entonces tiene todo un formato, uno presenta el proyecto, indicadores, medios de verificación. No sé si alguno, dependiendo de la carrera, ha estudiado el marco lógico, que es una forma de formular proyectos sociales. Entonces se presenta con presupuesto, bueno, todo. Y eso después queda que te aprueban o no. Eso tenemos financiamiento nosotros. Un proyecto grande nuestro está financiado a través de la cooperación. Después tenemos un fondo filantrópico. Esto quiere decir grandes donantes. No acá en Argentina, sino que este es un fondo global, continental. Después tenemos premios, uno se postula a premios, hay una organización muy grande que uno postula su proyecto y puede salir ganador, y creo, actualmente no contamos con financiamiento público, es decir, del Estado, ni nacional, ni provincial, ni municipal, pero bueno, son otras fuentes de financiamiento a los que uno podría acudir. Bueno, preguntan, yo soy de Mendoza, de Río Negro, Sí, yo vivo perfecto. muy al sur, ¿me puedo Perfecto. sumar? Sí, claro, obvio. O sea, a ver, nosotros tenemos siempre abierto, ahora estamos ante una situación mundial bastante particular, por supuesto, pero si no, nosotros todos los años, a principio de año y a mitad de año, abrimos nuestro proceso de postulación para jóvenes profesionales, es decir, que tienen que haber terminado, acá me dice, ¿qué hace? Proyectos. Tienen que haber terminado la universidad, o un terciario, y se postulan para irse a otro país. Ahora bien, si quieren trabajar acá dentro de Argentina, en Argentina en particular, nosotros podemos incorporarlos como voluntarios dentro de la organización, sobre todo lo que es formulación, monitoreo de proyectos, o el Innovar para Transformar, que es un proyecto de educación y solidaridad global, justamente que tiene un módulo de ciudadanía global, un módulo de innovación en proyectos, otro de comunicación, y ahí se pueden incorporar también. Y para quienes les interese, pueden también aportar desde su expertise, digamos, profesional a los proyectos que están actualmente por iniciarse en marzo. Es decir, por ejemplo, el proyecto que se va a arrancar en Embarcación, que es el norte de Salta, donde se va a trabajar en huertos de autoconsumo, generación de un comedor comunitario y herramientas para que las familias puedan armar sus propios emprendimientos relacionados con la alimentación. Ahí puede haber alguien que que por su profesión pueda verse interesado en acompañar técnicamente estos proyectos.
Y por otro lado, por ejemplo, en el Club de Emprendedores lo mismo, podrían aportar si alguien está estudiando marketing, comunicación, comercialización, podría acompañar y apoyar a estos adolescentes para que puedan mejorar sus proyectos o sus emprendimientos. Bien. También, como dijimos al principio, les vamos a compartir luego, junto con la grabación de esta charla, datos para que se puedan sumar a América Solidaria, datos de contacto para que quizá alguno tenga más preguntas. Ahí en el mismo chat se van autoayudando los alumnos. A mí me gustaría explicar esto, ¿no? Cuando vos decías de los proyectos. Sí, creo que esa palabra... sociales. Por ahí, viste, cada profesión tiene otra forma de referirse. Sí, proyecto... Sí, no, digo que sobre todo hacemos mención a que es un proceso, ¿no? Igual que en la primera charla. No es que hay un niño que busque una familia y una familia que busque un niño y automáticamente Alcoyana, sino que estamos hablando de un proceso en el que intervienen personas, en donde hay derechos vulnerados, en donde hay, como tan claramente lo decías al principio, ¿no? Niños sujetos de derechos y una ciudadanía que tiene que ser responsable. Acá tengo una pregunta de estas. Dice, yo soy un estudiante de más de 50, ¿no puedo participar? Sí, claro, obvio que sí, por supuesto que sí. Parece sí. Que apuntabas a que tenían que ser todos jóvenes. No, bueno, lo que pasa es que generalmente quienes... Depende, yo tengo una juventud de más de 30. No, por eso, no, olvídate. No, y joven es mucho más amplio, que nadie me malinterprete. O sea, lo que digo es que usualmente quienes optan por postularse a los proyectos fuera de su país, es muy raro que sea alguien mayor de una determinada edad, pero por su propio proyecto de vida, digamos. Pero eso es tendencia. Sí, es tendencia. Digo, si uno mira la base de datos nuestro, el corte es bastante evidente. Hay una edad donde empieza a caer la cantidad de lo mismo más chicos, o sea... A mí me gusta este vínculo, ¿no? Yo les decía que en realidad los dos proyectos, las dos organizaciones, mejor dicho, fueron convocadas porque íbamos a hablar de derechos humanos y claramente los derechos atraviesan a las dos organizaciones, ¿no? Como una que las dos, con todas las diferencias que tienen, tienen tantos puntos en común, a mí me gusta. Déjenme que quiero encontrar alguna pregunta más, pero se cuelan otras cosas. Bueno, están preguntando así como algo muy específico que tiene que ver con que si yo quiero ser un voluntario y trasladarme a otro país, ¿qué implica? Pero como en el mismo caso de ser familias por adopción, me parece que esas preguntas como súper específicas las podemos dejar para que después se pongan en contacto, las googleen en la página, sigan con esa... con la intriga que deja la curiosidad, ¿no? Sí, totalmente. Y también, nada, es bien complejo por ahí empezar a contar uno por uno los proyectos, pero efectivamente acá hay alguien que está como bastante, como que le está como intrigando mucho. Por ejemplo, un proyecto que finalizó, que se trabajaba el tema de adicciones con adolescentes. Nosotros lo que hicimos fue que una profesional se trasladó, armó un plan de trabajo junto con los directivos del centro educativo donde estábamos laburando, y se armó un plan de trabajo para generar
estrategias que hagan que los pibes no estén en la calle. Entonces había temas de arte, temas de emprendedurismo, es decir, se genera una serie de estrategias de impacto para los chicos para que, en este caso, se den otras alternativas que les permitan a ellos disfrutar de su adolescencia de otra manera. Tengo una última pregunta yo, que tiene que ver con, que en realidad sí lo estás diciendo, ¿no? Pero en una de esas, identificarlos más claramente, estamos hablando de un trabajo en red, estamos hablando de un trabajo totalmente. con otros, como ya lo dijiste, ¿no? Total, nosotros partimos de la base también de que en cualquier zona de nuestro país, de nuestro continente, donde hay alguna problemática, siempre hay una asociación, un grupo de personas que se han puesto a trabajar en pos de mejorar esa situación. Nosotros lo que buscamos es trabajar y ponernos al servicio de estas organizaciones más chicas, o en algunos casos más grandes, pero que quieren y requieren implementar un determinado proyecto para poder hacerlo. Creemos efectivamente que las problemáticas que aquejan sobre todo al mundo de la pobreza tienen que sí o sí ser abordadas de manera conjunta. O sea, los esfuerzos individuales o de una única organización claramente no van a funcionar. Y obvio que súper disponibles para, hay muchas preguntas súper interesantes y también como dejar acá claro que, bueno, todas las organizaciones nos vamos limitando a algunas temáticas y algunas poblaciones con las que trabajamos porque como hablaba al principio, las problemáticas y las dificultades que aquejan a nuestro país y al continente son miles, con lo cual, bueno, toca ir ajustando hacia dónde poner los mejores esfuerzos. Y obvio que el que no quedó algo claro o tiene ganas de postularse como voluntario, ya sea para en algún momento poder irse o si quieren trabajar acá en la Fundación para Argentina como voluntarios, súper dispuestos a escucharlos, a ver si podemos buscar alguna alternativa que les interese. Algunos que hablaban de que estoy en tal provincia, bueno, también uno de los grandes temas en Argentina es que es un país muy, muy grande, entonces es muy difícil estar en todos lados. Con lo cual, si hay alguien que dice, che, yo tengo esta asociación, esta organización acá, y esta es la problemática, nada, súper bienvenida. Como decía, esto es un espacio de co-construcción entre todos, como nosotros hoy estamos adelantando estas iniciativas, seguramente perfectibles y seguramente susceptibles de tener sus errores y de poder ser cambiadas, entonces súper bienvenidos a quienes tienen propuestas constructivas y nosotros como organización súper disponibles a escuchar. Vos sabés que justamente es el desafío o la tarea que ahora tienen todos los estudiantes, es justamente los dos ejemplos que abordamos hoy, ¿no? Por un lado, hacer foco, por un lado, elegir un tema y decir, esto se va de los límites del tema que yo elegí, ¿no? Como aprender a focalizar en un tema, en una problemática, y por el otro lado, como fue en el caso de ser familias por adopción, cuando tengo la temática, todo lo que implica a trabajar en esa temática, ¿no? La verdad que les agradezco enormemente porque ese es el último renglón que me llevo de esta charla. El ejercicio de, por ejemplo, hablar de derechos humanos y entender todo lo que implica y la importancia de cada uno de los elementos que forman parte de esa temática y de esa problemática. Por mi parte, estamos en horario, excelente charlas las tres en realidad. Muchísimas gracias por haberse sumado. Gracias Laura, gracias Florencia, un gracias para Gaby que debe estar ya en otra. Lo vamos a llegar. Gracias a ustedes. Por favor. Y me comprometo a, en cuanto esté esta grabación, compartírselas a ustedes para que puedan ver un poco las
las preguntas de los alumnos, los aportes, las ideas, Buenísimo. las posibilidades que están navegando en el chat. Bueno, y las muchísimas gracias que van llegando desde el chat. Sí, bueno, yo también agradecerles a todos por el tiempo, por la disposición, por el respeto en todas las preguntas. La verdad que ha sido un gusto para mí. Nada, como muchos éxitos en esta finalización del año escolar o como universitario para que sea con todo el éxito del mundo. Y acá, América Solidaria también bien disponibles a sumarlos cuando quieran. Excelente. Bueno, muy bien. Si quieren nos quedamos esperando las 1000 muchas gracias, o quizás son 998, pero si no, nos vamos despidiendo. Ya pueden pararse y caminar un poquito. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Hasta luego.